Para toda la región, el análisis y la información de los hechos más destacados. Con Rodrigo Jiménez. Entre líneas. Con Rodrigo Jiménez. Miércoles 11 de febrero de 2026, empezamos una nueva edición de Entre Líneas, hoy un poco más tarde, pido disculpas, pero bueno, nos lo permitimos aquí en la ciudad. Les comento a los que no son de aquí, es feriado, teniendo en cuenta que es el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de Lourdes, así que hoy es feriado local. Algunos organismos van a estar cerrados, otros no, van a tener actividad normal, pero sobre todo los oficiales a nivel local, y algunas actividades hoy no van a estar desarrollándose, y sí, obviamente va a haber festejos que tienen que ver justamente con esta festividad católica, pero que, como sucede en ciudades como la nuestra, prácticamente es una festividad social, si se quiere. Lamentablemente las últimas horas, y diría las últimas 24 horas, enlutaron a nuestra localidad. Nuevamente las rutas que se cobran vidas, pero esta vez nos tocó bien de cerca con la pérdida de dos mujeres que iban a realizarse estudios a la ciudad de Rosario y se trasladaban por la ruta provincial 90 entre Alcorta y Melincué en un vehículo marca Cronos, conducido por un hombre que en el caso de él afortunadamente sufrió algunas heridas, pero lamentablemente hemos perdido a Olga y Liliana, dos mujeres, dos madres, de jóvenes de nuestra ciudad, Joaquín y Agustín, hijos de Liliana, y Lucía y Rocío, hijas de Olga, a quienes le mandamos un saludo muy grande. Seguramente no nos están escuchando, pero bueno, las rutas, ¿no?, que son noticia a diario, con la diferencia que esta vez nos tocó bien de cerca a los rufinenses. Y por supuesto, también interpelar a ver qué se está haciendo por el estado de las rutas, que son noticia a diario. Por supuesto uno no tiene detalle de cómo ocurrió dicho accidente, pero sí leía al jefe de bomberos de Alcorta comentar que se incrementó muchísimo el tránsito en la ruta 90 justamente por el estado de la ruta 33. Por el estado y por las reparaciones que se están haciendo en algunos tramos o
algunas tareas que son apenas de bacheo. Esperemos que, por supuesto, no se va a reducir a cero, pero que al menos se avance en acondicionarlas para que no sean esto, ¿no? Un peligro para quienes transitan. Respecto a esto, también hubo otros accidentes ayer en la región, pero por supuesto a los rufinenses como que nos acaparó la atención porque eran personas conocidas, o no lo hayan sido, pero digo, nos tocó bien de cerca, aquí en una localidad donde medianamente nos conocemos la mayoría, y porque, por supuesto, al estar involucradas lamentable y luctuosamente dos vecinas de nuestra ciudad, nos tocó bien de cerca, pero hubo otros accidentes también en la región, afectaron a personas de Venado Tuerto, también estuve leyendo, y bueno, uno también clama porque hagan necesarios para que las rutas sean bastante más seguras de lo que son hoy, independientemente de otros factores que pueden influir en cada accidente. Por ejemplo, ayer lo que decía el propio personal de bomberos de Alcorta y los reportes periodísticos de los medios regionales, había algunos bancos de niebla. Uno cuando se levantó, y acá tiene la posibilidad de ver incluso el horizonte, teniendo en cuenta que estamos en un piso, en un sexto piso, se podía ver que la visibilidad no era la óptima. Bueno, pero la editorial que nos cabe hoy tiene que ver con un fenómeno que empieza a preocupar, más allá de la situación económica de nuestro país, empieza a preocupar también en buena parte del mundo, donde ya se están implementando medidas desde el Estado. Ayer se conoció, ya que hablamos de economía, la inflación de enero, 2,9, lejos de lo previsto por el gobierno, y teniendo en cuenta que hay ítems obsoletos, como siempre digo. En este indicador de inflación entra el papel de fax, el teléfono fijo, entra cuestiones que son, como dije hace un rato, obsoletas. Pero bueno, lejos está de lo previsto por el gobierno. Por supuesto, lejos está de lo que uno espera también. Y uno dice 2,9 seguro. Hay que tener en cuenta que son decenas de ítems los que se promedian, porque uno ve los precios de los productos alimenticios y uno dice, no, tiene que ser mucho más. Por supuesto, alimentos fue el rubro que más se incrementó, alrededor del 5. Y un fenómeno, decía, que igualmente, más allá de las cuestiones económicas, y justamente tiene que ver un poco, preocupa, en medio de un clima bastante complicado por el debate de la reforma laboral y otras cuestiones, y en medio de una Santa Fe bastante caliente, con reclamos estatales y especialmente los que involucran a las fuerzas de seguridad, más específicamente a la policía, tiene que ver en este caso con la tasa de natalidad, que viene en descenso sostenido ya desde hace 40 años, pero que se ha profundizado en los últimos tiempos. Es un fenómeno silencioso pero profundo, que marca un punto de inflexión para nuestro país, el descenso sostenido. No es una pequeña oscilación, un evento coyuntural, sino un cambio estructural de la composición de la población, con implicancias que son económicas, sociales y culturales de largo plazo. Según organismos y estimaciones de organismos, según datos oficiales y las estimaciones de los organismos demográficos, la Argentina registró en la última década de nacimientos, mientras que a principios de los 2000 la tasa de natalidad rondaba los 18-19 nacimientos por cada 1000 habitantes, los datos más recientes lo ubican por debajo de los 15 por 1000, marcando uno de los niveles más bajos que existen
desde que se hacen estas comparaciones comparativas. Esta tendencia no es homogénea entre regiones, tratos sociales, pero atraviesa casi todas las provincias de contextos urbanos y lo que tiene que ver con el descenso de la tasa de natalidad. Por supuesto, como les decía, no es homogéneo, pero sí hay estimaciones estadísticas. Este descenso de la tasa indica que hay una caída de 100 si comparamos el 2025 con el 2014. Se estima 1,14 hijos por mujer, que pone al país a niveles similares a los de Europa, afectando la estructura social. Por ejemplo, en Buenos Aires, los nacimientos en 2025 fueron menores a los de años anteriores. 120.138 en 2025 contra 131.000 de 2024, una caída de 9,1%. Por otro lado, distintas aristas a analizar. Por un lado, las causas económicas y materiales. La Argentina atravesó una década de crisis económicas recurrentes, pérdida del salario real, aumento de la informalidad laboral y dificultades para acceder a la vivienda propia. Tener hijos implica costos crecientes y planificación de futuro. Cuando las expectativas económicas son inciertas, entonces muchas parejas que optan por postergar o directamente no tener hijos. Antes hasta también hay una cuestión cultural que ahora vamos a profundizar. Ponerse en pareja implicaba, como regla general, no estoy diciendo en todos los casos, implicaba el destino de intentar tener. Hoy en día hay parejas que directamente ya planifican no tenerlos, o personas solas, digamos, que dicen, no, yo no voy a tener hijos, ¿no? El típico llegada a cierta edad, ¿y para cuándo? ¿No? Que antes sí, hasta si se quiere, se tomaba como cierta obligación. Pero también hay que tener en cuenta justamente lo que les decía, estos cambios culturales profundos. Hoy las mujeres acceden en mayor proporción y con mejores condiciones a la educación superior y al mercado laboral, lo cual modifica sus proyectos de vida y retrasa la maternidad. Puntualizo en las mujeres porque justamente eran ellas quizás las que proyectaban las tareas vinculadas específicamente a lo hogareño, y esto conllevaba a la maternidad. Hoy la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos también han permitido decidir con mayor autonomía cuándo y cuántos hijos. Hoy tenés mujeres que, como acabo de comentar, deciden quizás desarrollar una vida profesional o laboral mucho más que antes, prácticamente a la par del hombre, y esto también implica decir, o sea, no quita la posibilidad o las ganas de ser madre, pero sí quizás en muchos casos la termina descartando de plano. Es decir, no, quiero dedicarme a una vida profesional / También hay un componente ligado a la transformación social de las familias, porque aumentó la cantidad de hogares unipersonales o sin hijos, crecen las personas que priorizan los proyectos profesionales, acá ya van más allá del género, o estilo de vidas distintos, y se redefine el rol de la familia en la sociedad contemporánea. Menos exclusivo largamente. Países como Japón, Italia, España y Alemania llevan décadas enfrentando tasas de natalidad bajas con consecuencias evidentes. Poblaciones envejecidas, menos personas en edad de trabajar, presión sobre los sistemas previsionales y de salud y desafíos para sostener el dinamismo económico. Es decir, ya la población pasiva está superando a la activa, y esto genera inconvenientes y que muchos gobiernos hayan decidido implementar políticas de fomento de la reproducción, vamos a decirlo así, incentivándola. Y también para aliviar los costos de tener hijos, es decir, no solo incentivar a la reproducción, sino de alguna forma lo que son las ayudas, los programas de ayuda. Esos planes que uno cree que existen exclusivamente en la Argentina,
en los principales países del mundo, por ejemplo de Europa, existe, y sobre todo, en este caso, no tanto por una cuestión de pobreza, de precariedad, sino como incentivo existen distintos tipos de asignaciones, como la que acá conocemos como asignación universal por hijo. Es decir, bueno, les pedimos que tengan hijos, los incentivamos a tener hijos, que nosotros del Estado lo vamos a ayudar por cada uno de ellos. Desde Francia y Suecia, con políticas de licencia parental generosas, es decir, extender lo que son las licencias por maternidad, pero a la par también las de paternidad, que son casi similares, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, subsidios familiares y servicios de cuidado infantil. Hasta Japón y Corea del Sur, que combinan incentivos económicos con programas de apoyo a familias jóvenes. Acá en nuestro país todavía se debate, se habla de baja natalidad en términos demográficos, pero no hay un paquete integral de políticas públicas que aborde el problema desde diferentes frentes, porque, como les decía yo, los planes, los programas no tienen que ver con este incentivo, sino tenían que ver ya por una cuestión de precariedad económica. No existen, por ejemplo, programas de vivienda accesible, empleo formal sostenible, redes de cuidados, guarderías, flexibilidad laboral parental, educación sexual y reproductiva, ni tampoco apoyo directo a familias con hijos pequeños. El ambiente económico impacta directamente en la decisión de tener hijos, entonces, y una nación, salarios que no alcanzan y precariedad laboral, no es un ambiente propicio para la reproducción. Hoy las parejas, como decía al principio, lo piensan más de una vez. La natalidad no es simplemente una elección individual, es un síntoma social de confianza hacia el futuro. Cuando las expectativas sobre trabajo, ingresos y desarrollo son bajas o inciertas, las decisiones reproductivas se postergan. Las consecuencias de una caída prolongada en la natalidad son profundas. Como decíamos, una pirámide poblacional más invertida, que significa menos jóvenes que ingresan al mercado laboral y más personas mayores que requieren atención y sostenimiento. Esto pone presión sobre los sistemas de salud, jubilaciones, servicios sociales y capacidades productivas. De no abordarse a futuro políticas públicas integrales, cosa que uno en este contexto duda muchísimo, esa configuración puede profundizar desigualdades intergeneracionales y generar tensiones fiscales estructurales. Más allá de los números, cabe recordar que detrás de cada tasa hay decisiones personales influenciadas por el contexto social, como mencionaba antes. La baja natalidad no es un problema en abstracto, es un síntoma de nuestras condiciones colectivas de vida, de la confianza o falta de ella en el futuro compartido. Ante este escenario, la pregunta más importante para el debate público no es únicamente cuántos nacen, sino qué tipo de sociedad queremos construir para que las decisiones sobre la vida, incluida la decisión de tener hijos, no estén condicionadas por la incertidumbre, la precariedad y la falta de apoyos básicos. Esto debería ser el centro de cualquier política que pretenda hablar de futuro demográfico, económico y social. Esto tiene que ver justamente con la Argentina, pero también incluso, aunque todavía con una tasa mayor demográfica o de reproducción o de natalidad, todavía indicadores en algunos países incluso mucho mayor, también el fenómeno del descenso en la tasa de natalidad, que tiene que ver con el avance en la implementación de algunos métodos anticonceptivos y mayor educación y acceso, se está dando en África. Por supuesto, como les decía, con tasas de natalidad que son similares a las que acá había hace 40, 50 años, pero mucho menores si se comparan esos países consigo mismos a las que tenían también décadas atrás. Esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Jiménez, estamos desde la ciudad de Rufino por Radio GPS Online, hoy en una edición más breve, aquí es feriado, les recuerdo.